Bueno, este mes se celebra el Día Mundial de la Epilepsia y es por esto que la Clínica Las Condes ha elegido esta fecha para realizar un encuentro entre pacientes que fueron operados de esta patología. Queremos conocer más detalles sobre este síndrome y para eso nos encontramos con el doctor Manuel Campos. Él es neurocirujano de la Clínica Las Condes. Doctor Campos, gracias por acompañarnos esta tarde. Eso termina por invitarme. Doctor, bueno, definamos para poder comenzar a hablar sobre este tema. ¿Estamos frente a una enfermedad o un síndrome? ¿De qué estamos hablando? La epilepsia en sí es una descarga eléctrica cerebral anormal, pero no es una enfermedad, es realmente un síndrome, vale decir un conjunto de síntomas que puede presentar el paciente o signos, que son lo que nosotros vemos que le ocurre al paciente. Sin embargo, hay múltiples enfermedades que pueden estar detrás. La epilepsia, la crisis epiléptica, es como el síntoma de tener tos. Uno siempre tiene que buscar cuál es la causa que hay detrás, porque el pronóstico y el tratamiento de las epilepsias depende de cuál es la causa que hay detrás. Usted decía que hay alrededor de 40 tipos diferentes de epilepsias y dentro de ellas, aquella que genera convulsiones, ¿qué porcentaje ocupa? Nosotros dividimos la epilepsia básicamente en dos tipos. Las primariamente generalizadas, cuando todo el cerebro descarga al unísono en forma anormal, y de esas, una de estas es las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las convulsiones, y estas son solamente el 23% de todas las crisis epilépticas, vale decir menos de un cuarto. Todo el resto son otros tipos de crisis, como pueden ser pequeñas desconexiones del medio, que pueden ser con o sin movimiento automático orales o manuales, pueden ser clonías, movimientos solamente de una mano o de la cara, y siempre uno tiene que buscar cuál es la causa que hay detrás. Porque si uno ve el cerebro puede descargar todo parejo, y eso es una crisis generalizada. O puede ser solamente en una área del cerebro y quedarse la crisis en una área determinada y no propagarse por el resto del cerebro. Es muy importante, porque lamentablemente las epilepsias se asocian peyorativamente a la condición del paciente y hay mucho estigma. Correcto. La gente lamentablemente suele ocultar que tiene epilepsia, porque nuestra sociedad castiga mucho a la gente que tiene epilepsia. Piensan que son gente que va a tener enfermedades congénitas o hereditarias, y eso no es correcto. De todas las epilepsias, menos del 4% son hereditarias, y sin embargo la epilepsia afecta al 1% de toda la población, o sea, una de cada 100 personas que uno conoce tiene epilepsia. Pero a ver, en Chile, ¿cuál es la prevalencia que tiene la epilepsia? La prevalencia de epilepsia fluctúa entre un 0,8 o un 1%, por lo tanto tenemos 165.000 o 170.000 personas hoy por hoy en Chile que sufren algún tipo de crisis epiléptica. Ahora, doctor, ¿cuál es el origen? Entiendo que enfermedades cardiovasculares, lesiones, por ejemplo, al cerebro, ¿qué puede generar una epilepsia? Hay causas que son imposibles de prevenir y causas que son prevenibles. De las causas prevenibles, que son de primer orden, son el traumatismo encefalocraniano, por lo tanto prevenir los TEC, prevenir la epilepsia, enfermedad cerebrovascular. Fíjese usted que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de epilepsia es mayor en los adultos mayores sobre 65 años, y si yo llego a los 80 años tengo el doble de riesgo de tener epilepsia comparado a cuando yo nací, y por lo tanto si uno hace una profilaxis, una prevención del accidente cerebrovascular, no a la hipertensión, a la diabetes, al sedentarismo, al colesterol alto, uno va a prevenir la epilepsia del adulto mayor. Además, ¿no es cierto?, la atención del parto oportuna, que el niño no tenga una hipoxia. Si el niño nace con una hipoxia y puede tener una encefalopatía, un sufrimiento fetal que condicione toda su condición para adelante y tener epilepsia, por ejemplo. Ahora, doctor, si bien usted señalaba que es un porcentaje menor, digamos, aquel que presenta espasmos, convulsiones, en fin, ¿qué consecuencias tiene eso? Porque cada episodio, podríamos decir, genera repercusiones negativas, ¿verdad? Sí, daño cerebral va asociado a cuánto dura la crisis. Lo más terrible es lo que se llama el estatus epiléptico, crisis que vienen y no paran, que tiene una alta mortalidad. Hasta un tercio de la gente que lo sufre puede morirse producto del estatus epiléptico. Pues las crisis repetidas en el tiempo también en algunos casos pueden dañar al paciente desde el punto de vista cognitivo. Pero hay que tener mucha atención, porque con los fármacos antiepilépticos, 2 de cada 3 pacientes quedan totalmente libres de crisis y pueden hacer una vida totalmente normal. Y 1 de cada 3 pacientes sigue teniendo crisis, lo que se llama una epilepsia activa, tome lo que tome. Pero es muy diferente que yo tenga 1 o 2 crisis al año durmiendo en la noche y puedo trabajar, operar, hacer una vida totalmente normal, a lo que es la epilepsia realmente refractaria, fármaco resistente, que es 1 de cada 10 pacientes que tomen lo que tomen, siguen teniendo tantas crisis que no pueden estudiar o no pueden trabajar. En esos casos puntuales que tienen epilepsia
invalidante y sobre todo si es focal, existe la alternativa quirúrgica. Fíjese usted que las epilepsias refractarias generalmente son focales y generalmente en esos pacientes en la resonancia magnética aparece una lesión cerebral. Y si nosotros operamos y resecamos esa lesión y ese foco, logramos que el 80% de los pacientes queden totalmente libres de crisis. Y es un niñito que vuelve al colegio, es un adulto que vuelve a trabajar. Del punto de vista de farmacoeconomía, costo-beneficios, altamente conveniente, porque el Estado se ahorra una licencia médica, una persona que va a ser productivo para el país. O además, si yo tengo una epilepsia refractaria, no puedo andar solo en la calle. Tengo que salir con mi señora, con mi mamá, con alguien que me cuide. Por lo tanto, es muy importante colocar también el acento en la epilepsia refractaria o farmacoresistente. O sea, tenemos por un lado las operaciones que han mostrado eficacia, dice usted, particularmente en aquellos casos que son refractarios al tratamiento médico, perdón, al tratamiento farmacológico. Exactamente. Correcto. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Importantísima su pregunta, porque el niño tiene un cerebro que está creciendo, que está madurando. Correcto. De hecho, todos los niños son cabezones, porque la cabeza, el cerebro crece más rápido que el cuerpo. Un niño al año de vida ha duplicado su volumen cerebral. Ya a los 8 o 9 años tienen prácticamente el 95% de su volumen cerebral. Por lo tanto, un niño que tiene epilepsia y sobre todo difícil manejo, uno tiene que plantearse el estudio lo antes posible para dejarlo libre de crisis, porque estamos ayudándolo no solamente a tener una mejor calidad de vida, sino a que tenga un mejor desarrollo cognitivo y de conducta. Nosotros tenemos actualmente en Clínica Las Condes 110 pacientes operados de cirugía de la epilepsia en los últimos 3 años y medio, de los cuales la mitad son niños, y de estos el 80% están libres de crisis, y son niños que han vuelto al colegio, los papás están felices y todo el mundo está feliz, porque son gente que ganamos nuevamente a la sociedad. Doctor, ¿cuáles son los síntomas para que una persona que, por ejemplo, tiene un familiar que puede presentar señales y que me imagino que como todo síndrome, como toda patología, mientras antes se detecte mejor, ¿no es así? Por ejemplo, ahora estoy en pantalla y si un paciente está conversando con usted y de repente se desconecta, queda como ausente, y más aún si puede tener automatismos orales, automatismos manuales, y que usted le habla y está como desconectado y esto puede durar segundos, eso probablemente es una crisis epiléptica. Pero es fundamental que el diagnóstico de epilepsia tiene que ser hecho por un neurólogo, ya sea de adultos o de niños, porque lamentablemente, ¿no es cierto?, hay errores diagnósticos también. No todo lo que se mueve o todo lo que se desconecta es una crisis epiléptica. ¿Y el mejor instrumento para medirlo sería el escáner o la resonancia magnética? No. Cuando un paciente, el diagnóstico básicamente es clínico, y cuando un paciente va al médico tiene que siempre acompañado de un testigo. Por ejemplo, si yo tuve esta crisis, yo no puedo ir solo al médico y decirle me dicen que me desconecto. Claro, tengo que ir con usted que fue testigo de la crisis y decir lo que usted vio que me pasó a mí. Y sobre todo es importante como parte de la crisis, porque esto es igual que un terremoto, donde el epicentro es muy importante. Entonces lo primero que le ocurre al paciente nos está indicando dónde está partiendo la descarga eléctrica normal en el cerebro. Entonces el paciente tiene que ir acompañado siempre de un testigo, y el diagnóstico es básicamente clínico. Por ejemplo, el electroencefalograma. Si yo tengo epilepsia hecha y derecha, me puedo hacer 5 electroencefalogramas entre medio de crisis y solo uno puede salir alterado en la mitad de los casos. ¿Por qué? Porque el electro es entre medio de crisis. Por eso cuando un paciente que tiene muchas crisis, nosotros preferimos hospitalizarlo y tener un monitoreo con una cámara de video para registrar las crisis y tener un buen correlato. Por lo tanto, si yo tengo sospecha de epilepsia y tengo un electro normal entre crisis, eso no quita ni pone. Si yo tengo una epilepsia focal, que parte en un lugar específico del cerebro, como son más del 60% de las epilepsias, la resonancia es el examen más importante. ¿Por qué? Porque la resonancia muestra lesiones, displasias corticales, fallas de fábrica, pequeños quistes, pequeños tumores benignos que pasan inadvertidos en el escáner. Por lo tanto, el escáner, la tomografía computada de cerebro, no es el primer examen para la epilepsia. Para estudiar las epilepsias es la resonancia magnética como imagen cerebral. Muy bien, doctor Manuel Campos, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios en este mes de la epilepsia y por lo tanto a todos aquellos que, claro, tienen un familiar que padece de este síndrome, por cierto, acudir al especialista competente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.